empiece a obrar en una forma especial. En esta mañana queremos seguir hablando del Sermón del Monte. Hemos dado 2 mensajes del Sermón del Monte, pero vamos a seguir hablando del Sermón del Monte. Recuérdense que el Sermón del Monte es capítulo 5, 6 y 7, y lo hemos cogido en partes. Y hoy vamos a seguir hablando del Sermón del Monte, pero quiero que oigan, escuchen primero esta canción que habla del Sermón del Monte. Gloria a Dios. Escúchela bien, escúchela. El llamado. Escucha, hermano, te cuento lo que pasó. En una montaña Jesús se sentó. La multitud llegó buscando verdad y comenzó a hablar con autoridad. Bienaventurados los que son humildes, el reino es de ellos, así lo decidí. Los que lloran hoy serán consolados, en su dolor el amor será hallado. Sermón en el monte, palabras de luz, transformando corazones es Jesús. Amor y justicia Él nos enseñó, viviendo en su reino el cambio llegó. Ustedes son la sal, la luz del lugar, brillen en la oscuridad, no dejen de amar. No he venido a romper, sino a cumplir la ley en el corazón, déjenla fluir. Amad a vuestros enemigos, eso es radical. Perdonen, liberen, eso es lo real. Si alguien te hiere, no busques venganza, ora por ellos, da paso a la confianza. Sermón en el monte, palabras de luz, transformando corazones es Jesús. Amor y justicia Él nos enseñó, viviendo en su reino el cambio llegó. Cuando ores no hagas un show, habla con el Padre en lo íntimo brotó. No te afanes por el mañana, confía en su plan, cada día tiene su carga, Él es tu afán. Construye tu vida sobre la roca fiel, cuando vengan las lluvias no caerás, qué bien. Las palabras que escuchas ponlas en acción, serás como el sabio firme en la razón. Sermón en el monte, palabras de luz, transformando corazones es Jesús. Amor y justicia Él nos enseñó, viviendo en su reino el cambio llegó. Así que recuerda, hermano, no es solo hablar, viviendo en el amor es tiempo de actuar. El sermón en el monte, un legado eterno con Jesús en el centro. Nuestro amor es pleno. God's plan es tu yes, el plan de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como le dije, seguimos hablando del Sermón del Monte. Primero tocamos las bienaventuranzas y aprendimos con respecto a las bienaventuranzas. Luego estuvimos hablando de algunas situaciones, ¿verdad?, que nos presenta Dios en el comportamiento. Y hoy vamos a ver cómo el Señor clarifica algunas leyes. Y el título le podemos decir Jesús clarificando las leyes. Jesús clarificando las leyes. Así que, y es importante que escuchemos que muchas de las palabras que vamos a estar diciendo, textos, dice los versículos, oiré que fue dicho por los antiguos. Así que habían cosas que ya se habían dicho,
pero que cuando se hacían como erróneamente. Y así es que vemos aquí, primero, y vamos a ver cómo nos dice en Mateo 5, empezando por el versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Así que Jesús nos muestra aquí que cuando Él vino, no vino que a quitar las leyes. Él vino para que ¿qué? Para que las comprendiéramos, para que pudiéramos, que teníamos que obedecer a Dios en toda su manifestación. Yo sé que algunas personas, cuando conocen al Señor, que Dios los perdona, se creen que tienen libertad de hacer cualquier cosa, porque el Señor ¿qué? Nos va a perdonar. Eso lo pudimos ver con aquel maestro que se llamaba Jesucristo hombre, ¿verdad? Que él predicaba que era Jesucristo encarnado, y entonces todo lo que hacía, pues lo hacían no de acuerdo a las leyes que Dios mandaba y realzaba. Hay también personas que cogen la teología de Calvino, los calvinistas, que dicen soy salvo, siempre salvo, y no porque no sea real o verdadero, usted puede tener ese concepto, pero eso no le da permiso para pecar. Sí, pero algunos que creen ese concepto, que soy salvo, siempre salvo, porque como yo estoy salvo, pues yo puedo ahora cualquier cosa. Porque mientras más peque, más grande es la gracia, dicen, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere decir eso. Lo que quiere decir es que mientras más grande haya sido mi pecado y el Señor haya perdonado, más agradecido yo estoy del Señor. Entonces yo tengo que vivir una vida santa, agradable al Señor. Es importante entender que las leyes cambiaron, pero cambiaron en cierta manera. Y lo vemos porque ya un profeta había hablado sobre ellas en Jeremías 31:33. Y yo quiero que esto quede dentro de nosotros, porque después vuelve y otra vez en hebreo y repite estas mismas palabras. Pero en Jeremías 31:33 dice: pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré, gloria a Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que ya no quedaron escritas en una piedra cuando Moisés y estaban las leyes, o cuando Moisés estableció un montón de leyes para el pueblo, sino que ahora las leyes de Dios empiezan a ¿qué? A estar dentro de ¿qué? De nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso es que muchas veces cuando usted está haciendo algo que no debe, ¿qué pasa? Que la empresa le recibe
un trucutú que empieza a molestarlo y lo empieza a inquietar y dice, no, ¿lo hago o no lo hago? Y cuando no es del Señor, ¿usted qué? El Señor lo detiene porque está dentro del sentimiento. Porque cuando nosotros venimos al Señor y queremos hacer las leyes del Señor, usted quiere agradar a Dios. Y usted quiere ser agradecido de Dios. Así es que cuando vemos la relación del ser humano que ha conocido a Cristo, las cosas cambian, se transforman, porque entonces uno obra de acuerdo a la misericordia de Dios. Y aprendemos, hay cosas que aprendemos, y cada día el Señor nos sigue enseñando las diferentes cosas que hay que surgir en nuestras vidas. A veces hemos estado en un ambiente que no es el más apropiado, pero el Señor nos va poco a poco llevando y enseñando las cosas que Él quiere. Y a veces cosas que Él quiere para nosotros no es la misma que quiere para mi hermano. A veces el Señor quiere cosas para mí. Y a veces el Señor me toca en mi corazón cosas que no le toca a otro hermano. No le toca al hermano Luis. ¿Por qué? ¿Por qué no nos toca eso? ¿Por qué no es lo mismo? Porque a veces yo tengo un afán por ciertas cosas y el Señor quiere probar cuán fiel yo soy al Señor. Y quizás el hermano no tiene ese afán. Yo me recuerdo de un hermano que el Señor le dijo, suelta la caña de pescar. A mí no me diría que suelte la caña de pescar porque yo ni pesco. Pero a él era Dios o la caña de pescar. Así que tenía su condición y su orden era para ellos. Así que a cada uno nos toca de acuerdo a nuestras condiciones. ¿Qué cosas tú amas? ¿Qué cosas tú tienes que interfieren con respecto al Señor? Quizás tú eres un fanático hoy de las novelas y el Señor te dice, mira, échalas por un lado. Pero quizás a otro no le dice eso mismo. Quizás tú pierdes mucho tiempo en los juegos que aparecen en el celular. No se lo digo por ninguno de ustedes, lo digo por mí. Yo estaba hasta ansioso por los juegos y el Señor me dijo, no, suelta esos juegos. Ya no hay juegos en el celular mío. Yo los eché fuera y los saqué. Pero eso no quiere decir que si usted tiene juegos usted no los tenga. Eso fue una relación conmigo. Dedícate más tiempo a mí, me estaba diciendo el Señor. Así que es que Dios nos pone las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón y trabaja con cada uno individual porque Él sabe lo que usted necesita para desarrollarse en su vida santa, agradable a Dios. Y continuamos con el Sermón del Monte en Mateo 5 y empezamos a escuchar la palabra que dice el Señor en el versículo 21 que dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora empieza la palabra del Señor. Ahora dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué quiere decir necio? Ignorante.
que no sabe lo que podía o debía saber, falto de inteligencia, de razón y terco, porfiado a lo que hace o dice. Así es que no le digas a tu hermano ignorante, ni le digas tampoco terco, lo que dice el Señor, porque te estás metiendo realmente en un lío. Y sigue la palabra diciendo, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y qué quiere decir fatuo? Lleno de persuasión, vanidad, infundada y ridícula, falto de razón o de entendimiento. ¿Cuántas veces le decimos a algún hermano, pero es que tú no sabes nada? Que le estás diciendo que o tú eres un bruto, o tú eres un inepto. Y el Señor nos va más profundamente, no es que lo mates, sino que lo estás diciendo que lo estás destruyendo. ¿Cuánto? Tal vez he escuchado muchas personas, y cuando digo muchas es que he escuchado muchas personas que cuando estaban en las clases con los maestros le dijeron que eran brutos, que no podían llegar a ningún lado. Sin embargo, se han superado y a la larga se han vuelto personas que son prósperas en todo el sentido de la palabra y producentes para la gente. A veces entonces no es simplemente matar, sino es también una condición de destruir. El destruir a otra persona, decirle que no sirve, decirle que no sabe hacer las cosas, no es el deber del cristiano. El Señor nos dice, no es simplemente matar, sino que también es destruir a esa persona. Recuérdese que una persona que usted destruye puede llegar a ¿qué? Al suicidio o a llegar a matarse él mismo. Por tanto, y ahora dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, deja delante del altar, ándate, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta la ofrenda. No es que si tú tienes algo contra el hermano, es que si el hermano tiene algo contra ti. Si tú hiciste algo con alguien y alguien se ofendió, entonces mire, trata de arreglar las cosas. Trate de arreglar las cosas. Y entonces dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No se trata de matar, sino de tener buenas relaciones con nuestros semejantes. Añade el Señor en esas palabras que dijimos, que evites conflicto con quien nos relacionamos. Usted evite, porque puedes tener problemas judiciales. En otras palabras, usted trate de evitar los conflictos. No se ponga a tú con las personas. Gloria a Dios. Porque entonces tenemos que evitar tener conflictos judiciales, ¿verdad? Gloria a Dios.
Así es que tenemos que tener buena relación con Dios y también con nuestros hermanos. Yo siempre escuché que la relación del cristiano era tanto horizontal como vertical. ¿Cómo es? De Dios para nosotros y de nosotros para nuestros semejantes. Así es que la relación de cada uno de nosotros, eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y el Señor sigue hablando y nos dice en Mateo 5, 38, dice: y oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis a que es malo. Antes que cualquiera te hiera una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a quien era poner a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Así es que nos habla aquí el Señor aquí ahora. Sigue hablando de que no tengamos pleito, de que busquemos no tener pleito. En aquel entonces habían soldados que le pedían que andaran o cargaran ciertas cargas. Y entonces usted se ponía rebelde y el Señor le dice, no te pongas rebelde. Así que le dice, a veces nosotros estamos peleando por cosas que tal vez usted piensa que tienen valor, pero que no tienen valor delante del Señor. Hay cosas que nosotros tenemos que el Señor dice que verdaderamente lo importante es el reino de los cielos. Y el Señor ahí en el Sermón del Monte nos da duro ahí. Porque enseguida, yo me recuerdo cuando muchachos, yo creo que algunos de ustedes han escuchado, que cuando éramos muchachos nos decían quitarle la pajita, ¿verdad? Porque era para pelear, ¿verdad? Enseguida buscábamos forma de ¿qué? De buscar y pelear las circunstancias. Y a veces, como dije la otra vez, usted desea respetar, pero no provoque pleitos entre unos y otros. Así que sigue la palabra diciendo en Mateo 5:43, dice, y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacéis también los mismos publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos, solamente que hacéis de más. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Gloria a Jesús. Nosotros como cristianos no tenemos enemistad, no tenemos enemigos, aunque algunos nos vean como enemigos. Usted no debe tener enemigos. Usted puede ser para algunos enemigos, pero de usted para allá usted no debe tener enemigos. Porque usted es un siervo del Señor. Y no debe haber rencores en las personas ante las cosas que están. Así que Jesús quiere que nosotros mostremos nuestro amor aún a aquellos que nos hacen mal. No le digo que esto es fácil. No le digo que esto es sencillo.
Imagínense que le estén provocando todo el tiempo, que lo estén molestando todo el tiempo. Pero aún así, como decía Viviano esta mañana en el devocional, mi intención es orar para que esa persona que se salve, ¿verdad? Conozca al Señor. Así que mi deber no es aquel que se comporta mal conmigo, sino mi deber es que llevarlo al Señor y provocar que Él conozca al Señor. A veces quizás nosotros le podemos caer mal a una persona, pero que tenemos que buscar que hacerle el bien para que pueda entender y para que pueda comprender nuestra vida. De esta manera podemos ganarlo para el reino de los cielos, mostrándole el amor de Dios. Así que el Señor aquí nos enseña a que guardemos una buena relación con el ser humano, haciéndose, y Él hace énfasis en una situación. Ahora vamos para un detalle aquí que es bien tocante, donde habla el Señor sobre el adulterio. Dice, oíste que fue dicho. Fíjese que todo dice, oíste que fue dicho. Y después nos da unas reglas nuevas. Y dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es una línea bien fina. Esta es una línea bien fina, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que simplemente es que vayas y te acuestes con esa mujer, sino que haya sentimientos tuyos de acostarte con esa mujer o con aquel hombre, porque no solamente las mujeres, sino los hombres también. O sea, las mujeres también pueden llegar a ese momento. Así es que el Señor dice que no es simplemente adulterar, sino que también es el hecho, no es el hecho de llevar a cabo el adulterio, sino que incluye el deseo de hacerlo. Y entonces declara algo bien interesante. Y dice, por tanto, si tu ojo, estoy en el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo a ti, pues mejor es que te pierdas de tu miembro y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Yo cuando leo esto, en forma graciosa, me imagino una iglesia llena de tuertos, mancos y cojos. Pero eso no es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Eso no es lo que el Señor quiere, una iglesia. Eso no quiere, ¿verdad? El Señor no pretende que usted se saque el ojo ni se corte las manos. Eso no es lo que estaba diciendo Jesús aquí. Dice que hay cosas que son más importantes a veces en la vida de nosotros. Que todas aquellas cosas que son impedimentos de ir al cielo, nos desprendamos de ellas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si hay algo que realmente te molesta o te impide que tú estés buscando de la presencia del Señor, quítala de ti. Gloria a Dios. Dando a entender que debemos tener
cualquier cosa que nos impida la relación con Dios, la debemos rechazar en nuestra vida. Así es que eso es lo que nos da a entender el Señor en este pasaje. Así que yo no quiero ver tuertos aquí, ni mancos, ni cojos. Lo que quiero es que sean fieles al Señor de la iglesia, ¿verdad? Así es que también fue dicho en Mateo 31, y aquí dice: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Dele carta de... Pero yo os digo que repudia a su mujer, o no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la que repudia comete adulterio. A veces no entendemos bien esa parte porque no conocemos lo que estaba pasando en aquel entonces. Y en aquel entonces los hombres abusaban de la condición de la mujer. Los hombres abusaban de las mujeres en ese sentido, y entonces se casaban con mujeres y en cierto tiempo y las dejaban. Y entonces Jesús le dice: ustedes están realmente abusando con las mujeres. Y entonces, después de eso, el Señor viene y hace una aclaración. Dice: no la puedes rechazar, a menos que sea por causa de ¿qué? De adulterio. Pero no le estaba diciendo a la mujer, se lo estaba diciendo a los hombres. Cuando la mujer adultera, no adultera sola, adultera por el hombre también. Así que, y Jesús es bien claro en este sentido, porque él, cuando fue la mujer adúltera, él le dijo: nadie te condenó, yo tampoco te condeno. Pero fueron y llevaron a la mujer nada más. ¿Y el hombre dónde estaba? Entonces Jesús, cuando está hablando de este caso, está diciendo: mira, ella adulteró porque aquel hombre se la llevó. Pues tú eres el que eres adúltero. Tú eres el que estás adulterando. Tú eres el que estás cometiendo pecado. O sea que la condición. Hoy en día podemos ver otras condiciones de divorcio, que yo estoy seguro que si Jesús estuviera en nuestro tiempo, estaría hablando con respecto a esto. No podemos aceptar el maltrato conyugal, ya sea para la mujer o sea para el hombre. Si hay una condición de maltrato, tiene que evitarse. Tiene que evitarse. Así es que cuando hablamos de divorcio, estamos hablando de situaciones diferentes. Pero hoy en día no tenemos en claro que el matrimonio es algo más sagrado que lo que realmente podemos pensar. Antes, cuando yo me criaba, le decían a nosotros los muchachos: si te casas, recuérdate que te casas para toda una vida. Hoy no escuchamos eso. Hoy escuchamos otra cosa. Dices: si te casas y no te conviene, manda a volar ese pajarito. Échalo fuera. Entonces, no le damos razón, no tenemos razón entonces en el aspecto de que la situación del matrimonio es algo sagrado que depende de Dios y depende de otra condición aparte de la de Dios,
que dos personas se amen mutuamente, que tengan un amor mutuamente. Usted no puede, si usted realmente ama a alguien y esa persona no la ama, ese no es un matrimonio. El matrimonio tiene que ser un amor mutuo entre dos personas. Y yo estoy seguro que Jesús en el Sermón del Monte estaría hablando de ese amor que deben tener una pareja y que tiene que haber un respeto entre uno y otro para que sean que una pareja. Y si es una pareja, tienen que tener en el centro a Dios que los dirija. O sea que muchas veces juzgamos, no sabemos, pero las condiciones son diferentes en diferentes circunstancias. Pero lo importante es que usted tenga a Dios en su hogar. Y después que usted tenga a Dios en su hogar, su matrimonio va a ser de agrado a Dios. Y entonces no nos tenemos que preocupar por las cosas simples, ni por las peleas simples. Sí, porque a veces ponemos peleas simples. Sí, en un matrimonio a veces ponemos peleas simples. Sí, porque tú aprietas la pasta por el medio y debes apretar la pasta por la parte de atrás. Y entonces vemos que tú tiras la ropa fuera del hamper. Son peleas, ¿verdad? Y a veces tenemos, enséñelo. Es que palo doblado nunca endereza. Pero sigue amándolo y tolerándolo. Porque el amor de Dios que nos rejuvenece y nos cambia y nos transforma y nos cambia. Pero esas son cosas sencillas, ámelo. Mi papá decía que mi mamá empezó a cocinar cuando él ya no podía comer. Sí, porque ya le había crecido había cogido unas cuantas libras, ¿verdad? Pero siempre el amor y esas circunstancias se pudo ver entre ellos dos en ese sentido. Y a veces es más que cocinar, es comprensión entre uno y otro. Y pídele a Dios. Y entonces usted hace como la compañera mía que quería que cambiara a su compañera. Y oraba a Dios para que una compañera que no era matrimonio, era amigo, cambiara. Y el Señor le dijo, no, si no es ella la que tiene que cambiar, eres tú la que tiene que cambiar, aceptarla así. Y así pasa también en el matrimonio. No es aquella la que tiene que cambiar, eres tú el que tiene que cambiar. Aceptarlo así como es. Gloria a Dios. Pero volvamos aquí al Sermón del Monte. Así es que el Señor dice aquí en Mateo 5:33: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque el trono de Dios, ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. ¿Qué es un juramento? Afirmación
o negación de algo, poniendo como testigo a Dios, o en sí mismo, o en sus criaturas. Jesús enseñó que el cristiano no tiene por qué jurar. Cuando usted está hablando, usted me cree, porque lo que yo estoy diciendo es lo que yo entiendo que es lo correcto. Y no le estoy diciendo una mentira, ni nada que sea correcto. O sea que mi sí, lo que yo digo, mis palabras, tiene que ser lo correcto. ¿Y usted lo cree o no lo cree? Por eso yo a veces digo que a veces cuando nosotros estamos hablando y utilizamos mucho verdad, es que como que no tenemos confianza en lo que estamos diciendo. Porque si usted dice verdad, es que usted está pidiendo que usted ¿qué? Me confirme lo que yo estoy diciendo. Cuando yo le estoy diciendo algo es porque yo estoy verdadero consciente de lo que estoy diciendo es lo real, lo verdadero y lo que quiero expresarme. En ese sentido es lo que el Señor dice: tu sí sea sí y tu no sea no. Gloria sea el nombre del Señor. Así que podemos decir en ese sentido, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos hablar lo que creemos. No tenemos que estar jurando. Y cuando usted dice, te lo juro, es porque ¿qué? Porque hay una desconfianza en lo que usted está diciendo. Y Jesús le está diciendo, no, si no hay necesidad de estar jurando. Y menos jurar por algo que tú no tienes control. Tú no tienes control de Dios. Y menos a veces algunos que dicen, juro por mi madre. Usted no tiene control de su madre. Así que cuando usted hable con todo el respeto, que lo que usted está diciendo la verdad. Y simplemente la verdad. Así que vemos aquí que el Señor nos dice que no debemos decir que mentira. Yo recuerdo un compañero mío que hace así que no se le podía creer nada a lo que decía, porque decía mentiras como loco. Bueno, nosotros le teníamos un relajo, porque decíamos que cuando él fuera y se pusiera frente al espejo y dijera que él se llamaba fulano de tal, no digo el nombre, pero cuando él se llamaba en el espejo y le diga fulano de tal, el espejo le decía, no te creo, porque realmente era tan mentiroso que no sé, ni el espejo le creía. Gloria a Dios. Y también recuerdo experiencias que tuve con cierta situación en las ventas, que cuando usted conoce las mentiras, vuelven y se las repiten. Y algunos me daban unas excusas. Y volvían y me las repetían, y ya yo sabía que ya esas excusas pues que no eran ciertas. Porque a la fin y al cabo, el que dice mentiras, al cabo del tiempo no se recuerda que le dijo mentiras. Y usted se da cuenta que está mintiendo. Así que cuando usted hable, diga la realidad y las cosas como son. Y recuerde que el mentir implica, como dice en Apocalipsis 21:8, ve, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Sí, al final del versículo ese que puso Ramón ahí, nos dice ahí, y todos nos dan algunas condiciones, pero nos dice que todos los mentirosos. Pero si usted quiere saber algo más de las mentiras, los invito el jueves al estudio bíblico, porque alguien mintió y Dios lo recompensó en gran manera. Así que vamos a tocar algo más con respecto a la mentira el jueves que viene en el estudio. Así que concluimos. Hoy los voy a dejar salir tempranito. Así que hay más del Sermón del Monte. Hay otras cosas más del Sermón del Monte. Pero en el Sermón del Monte Jesús clasifica sobre algunas leyes que nosotros como cristianos debemos que seguir recordando que la ley de Dios está en nuestra mente. ¿Dónde está? En nuestra mente, el corazón. Las leyes de Dios, ¿dónde están? Mente y en el corazón. Usted las va a sentir. Con eso que usted se quede, eso es suficiente en esta mañana. Tú vas a sentir en ti, estás haciendo lo correcto, ya que el Espíritu Santo es el que te guía. Y vemos aquí en Juan 16:13 dice, porque cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que tenemos que ponernos ¿qué? En las manos del Señor. Y si tú quieres una guía en tu vida de lo que tú debes hacer, de las leyes del Señor que deben estar en tu corazón, ponte en las manos del Señor y que el Espíritu te dirija. Y terminamos con un cántico que, escúchelo, que va a ser de bendición para ustedes y para mí también. Gloria a Dios. Sabía dónde ir, de mi ser arranca Egipto, llévame a tu camino, solo a un Dios quiero servir. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Señor, lo que digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. En mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Señor, lo que digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón, en el desierto y tu voz, eras tú mi salvador. Lo que digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré.
hablaste a mi corazón y en el desierto oí tu voz, eras tú mi Salvador.